Bueno, de las sesiones que estamos subiendo a YouTube, a Internet, esta sería o será la número 52. Es decir, que reflejan 52 semanas de aguantarme el tostón, ¿no? Básicamente ya veis que hemos estado circundando el tema meditativo desde distintos puntos de vista, con diferentes reflexiones, con alusiones a unas tradiciones y otras y demás, ¿no? Entonces, como ya hemos anunciado, al menos en el ámbito del grupo, en las próximas sesiones van a orientarse a lo que yo denominaría una apertura a lo numinoso, con N, a lo numinoso, es decir, a lo trascendente, ¿no? Lo luminoso es un término que utiliza Rudolf Otto y que Jung recoge muy frecuentemente para referirse a las vivencias arquetípicas, ¿no? Digamos, al estado de conmoción que suscitan las vivencias que tienen que ver con la psique profunda, ¿no? Con los estados, podríamos decir, alterados de conciencia o los estados de conciencia no ordinarios, ¿no? Entonces, la experiencia mística o la experiencia demoníaca o diabólica o la experiencia muchas veces psicopatológica, los estados de ánimo extraordinarios, podríamos decir así, las vivencias que conllevan una fuerte carga afectiva, ¿no? Emocional, tienen que ver, evidentemente, con estados no ordinarios de conciencia. La conciencia no es, como yo suelo decir, on-off, no es estoy dormido, estoy despierto, ¿no? Sino que, para empezar, es un enigma, ¿no? Lo que implica la consciencia, la subjetividad consciente, solamente la puede apreciar y hasta cierto punto uno mismo, ¿no? Yo no puedo saber o conocer o valorar, ¿no? Evaluar la consciencia que tiene el otro, u otro, u otra, ¿no? En relación con la experiencia vital, ¿no? Con lo existencial, ¿no? Con su vida, ¿no? No puedo, solamente tenemos acceso, y como digo, hasta cierto punto, a nuestra propia consciencia, ¿no? Y aún así no es algo que nosotros podamos manejar, sino que la amplitud, resolución, profundidad, etcétera, ¿no? Que tiene en un momento dado nuestra consciencia, es algo con lo que uno se encuentra, es algo que acontece, ¿no? Que ocurre. No es algo que uno pueda determinar voluntariamente, ¿no? De manera positiva. Por lo tanto, de lo que sí tenemos constancia a lo largo de la historia, ¿no? de la humanidad es que existen vivencias, existen experiencias, hay registro o descripciones de experiencias, de vivencias que podríamos calificar de extraordinarias, es decir, que están fuera de lo ordinario, ¿no? Y esa condición de extraordinarias conlleva también que son estados de conciencia o que vienen a partir de estados de conciencia que no son los habituales, ¿no? Que no son con los que normalmente nos manejamos en la vida cotidiana, ¿no? Las tradiciones espirituales, ¿no? Digamos, la práctica de la oración, del ayuno,
la meditación, digamos, los retiros, las ascesis, etcétera, etcétera, y todo lo que en las diversas tradiciones, ¿no?, se ha propuesto como ruta, ¿no?, como vía, como camino, ¿no?, para precisamente desarrollar, ¿no?, incrementar la posibilidad de acceder a ese tipo de vivencias, ¿no?, a ese tipo de experiencias. Una de esas estrategias, ¿no?, o de esas rutas, ¿no?, de esas vías, es precisamente la práctica meditativa, ¿no?, las diferentes formas de meditación. La meditación es un ejercicio, como hemos dicho muchísimas veces, es un ejercicio de consciencia, ¿eh? Es un ejercitarse la propia consciencia para ganar, ¿no?, en resolución, ¿no?, en profundidad, etcétera, fundamentalmente debido a que se acalla con la práctica meditativa, ¿no?, se produce un silenciamiento de la mente, ¿no?, del proceso mental, ¿no?, del ruido mental, ¿no? Ese aquietamiento o ese silenciamiento deja a la consciencia, por así decir, a solas consigo misma, sin tanta interferencia, ¿no? Y en esa diferenciación del grano de la paja, vamos a decir así, ¿no?, ¿eh? Eh, en ese separar, ¿no?, o en ese diferenciar, ¿no?, en esa discriminación selectiva, ¿no?, que la conciencia hace de sí misma con respecto al proceso mental, en esa experiencia la conciencia se reconoce a sí misma, ¿no? Por eso se entiende la meditación como un acto de autoconocimiento, ¿eh? No es un autoconocimiento en un sentido intelectivo, ¿no?, necesariamente, aunque no es también el intelecto se maneja o se expresa, ¿no?, se desarrolla, ¿no?, o se despliega mucho mejor, ¿no?, a partir de una conciencia que está menos implicada en el ruido de lo mental, ¿no? Pero en el propio ejercicio meditativo, en la propia práctica meditativa, el proceso intelectivo no nos interesa, o sea, queda a un lado. Nos interesa exclusivamente el estado consciente diferenciado de todo lo demás, ¿no? Diferenciado de lo corporal, de lo mental o de lo psicomental, de cualquier forma de contenido, cualquier tipo de contenido. Esto es interesante también desde un punto de vista autoestimativo, ¿no?, porque amar y conocer tienen una relación muy estrecha, ¿eh? Aquello que mejor se conoce es aquello que más se ama, ¿eh? Es muy difícil amar algo que no se conoce, por no decir que no, ¿eh? Claro, ese conocimiento tiene muchas connotaciones, ¿no? Pues no vamos a entrar ahora en ello, ¿no? Pero sí hay alusiones, ¿no?, de diferentes filósofos o diferentes personas lúcidas, ¿no?, que apuntan en esta dirección, ¿no?, Paracelso, Germán Hesse, bueno, otros muchos autores, etcétera. Pero es una cosa obvia, ¿no?, de la que cualquiera puede darse cuenta, ¿no? Es decir, quien no conoce nada, dice Paracelso, no ama nada. Quien no conoce nada no ama nada. Entonces, también hemos hablado muchas veces en qué consiste conocer, ¿no? De qué se trata conocer. Conocer no es especular o eh, idear o discurrir, ¿no?, que también, ¿no?, en un sentido es conocer, pero no es este conocimiento al que nos referimos, ¿no?
Conocer es penetrar, ¿no? Es discernir, ¿no? Es darse cuenta, ¿no? Es, digamos, un acto de conciencia o de aprehensión intuitiva. Entonces, ese conocimiento se da en la experiencia, ¿no? Cuando hay algún tipo de relación. La vida humana y en general la vida animal es una vida relacional, es una vida de relación. Entonces, es una relación con otras personas, también con animales, con plantas, con lugares, con abstracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un proceso relacional. Esto es muy importante, ¿no? Si no se da ese proceso relacional, hay problema, ¿no? Hay un serio problema, ¿no? En el desarrollo psicológico, ¿no? Entonces, en la relación con alguien o con algo, ese conocimiento del que hablamos, que está íntimamente relacionado con el vínculo, ¿no? con la experiencia de amor, ¿no? Tiene que ver con el contacto, ¿no? Digamos, con el percibir, ¿no? Con el darse cuenta del otro, o del otro, ¿no? Con participar, ¿no? De la presencia del otro, por así decirlo, o de lo otro. Bueno, a donde quiero llegar con esto es a que en la experiencia meditativa ese conocimiento es un autoconocimiento, es un conocimiento de sí, ¿no? Precisamente porque la conciencia está consigo misma, es un tiempo o un espacio-tiempo, ¿no? En el cual la conciencia convive consigo misma con el menor ruido posible, ¿no? Con un aquietamiento de lo mental, ¿no? Y en ese autorreconocimiento, en ese contacto de la conciencia consigo misma, por así decirlo, un autoaprecio. Hay un amor a sí mismo, ¿no? Que también hemos visto, ¿no? Que es el punto de partida para, ¿no? Amar o estimar o relacionarse con los demás, ¿no? A todos los niveles. La persona que se relaciona en niveles de rencor, de odio y tal, parte de una relación animadversa hacia sí mismo, ¿no? Entonces, nadie puede darle al otro lo que no tiene, lo que no se da a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Si tú no te respetas, es difícil, ¿no? Que puedas respetar a otros. Si no te valoras, es difícil que puedas valorar a otro, ¿no? Si tú no te amas, es muy difícil que puedas amar a otro, ¿no? Porque también ahí hay un juego de proyecciones, ¿no? En el sentido natural, ¿no? Bueno, entonces el asunto es este, ¿no? Que realmente digamos, esta convivencia con la propia interioridad puede tener distintos niveles de hondura o de alcance, ¿no? Y en el estado ordinario o habitualmente, pues bueno, hombre, esa relación con la interioridad que todos tenemos, ¿no? Inevitablemente, porque convivimos noche y día, ¿no? Con nosotros mismos, pero en el estado meditativo o digamos, cuando hay un desarrollo de la conciencia en el sentido que estoy diciendo, ¿no? De diferenciarse del proceso mental, es mayor, se incrementa, ¿no? Aumenta, por así decir, ¿no? Se amplía, ¿no? Se amplía y se amplifica, ¿no? Ese darse cuenta o ese conocimiento, esa relación, ¿no? Que uno puede establecer con su propia interioridad, ¿no? Consigo mismo, ¿no? En una palabra. Y ahí hay implicado autoestima, y hay implicada un incremento del poder eh, mm, tomar, digamos, apreciar, ¿no? Vivenciar, ¿no? Con las cosas con otro grado, o sea, con otro grado de penetración, ¿no? Y de comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? También eso
incrementa mucho la tolerancia, la posibilidad de ejercer una tolerancia, ¿no? Y una flexibilidad, ¿no? Con respecto a otros e incluso también a uno mismo, en el sentido de que la conciencia lo que permite es comprender, y comprender es también abarcar, ¿no? Abarcar los contrarios, ¿no? Y normalmente las opiniones están contaminadas de parcialidad, por así decir, ¿no? Es decir, de posicionarse eh, a un lado o a otro y tal, ¿no? Bueno, no sé si me estoy yendo un poquitín del asunto. La cuestión es que, como corolario de todo este tiempo, ¿no? De este año, ¿no? En relación con los TASES, con las charlas, ¿no? Yo diría que digamos, el por qué meditar, el por qué, ¿no? Meditar, tiene mucho que ver con esta necesidad que uno tiene de conocerse, ¿no? De conocerse, ¿no? También sabemos que en el oráculo de Delfos, ¿no? El frontispicio, ahí había esta famosa leyenda, ¿no? De hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Conocerás al universo y a los dioses, ¿no? También veremos a partir de la semana que viene, cuando entremos en el mundo de Ibn Arabi, ¿no? Y el sufismo y demás, como también hay un comentario de la tradición sufi, que dice: quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, ¿no? Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver, ¿no? con esta luz, ¿no? Natural, o con esta capacidad, ¿no? De ver, ¿no? De vislumbrar, de comprender, ¿no? ¿no? De avanzar, ¿no? De conocer, en definitiva, y tal, tiene que ver con esa consigna, ¿no? Con esa invitación, ¿no? Que a través de los siglos, por así decir, ¿no? De los milenios, ¿no? Está ahí, ¿no? Invitándonos, ¿no? Alentando a autoconocerse, ¿no? Y la meditación es una herramienta muy eficaz, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque permite una convivencia, una intimidad, ¿no? Donde no hay nada más que tú y tú, ¿no? Tú con tu propia conciencia, ¿no? Por así decir, con el momento atemporal, ¿no? Con el momento a momento, ¿no? Con lo atemporal, ¿no? El cómo meditar, pues ya entraríamos en la cuestión de las distintas formas de meditación, qué es lo que nos interesa, lo que no nos interesa, ¿no? Lo que practicamos en el grupo es una meditación que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es un tipo de meditación sin objeto, es una meditación intuitiva, que consiste básicamente en mantener la atención en el flujo respiratorio, ¿no? En la inspiración y en la expiración, en el oleaje respiratorio que tiene lugar, ¿no? En el tronco corporal, ¿no? Y particularmente en el abdomen, el jara, ¿no? En este plexo, ¿no? Que es tan importante también en las tradiciones, ¿no? Y en las ascesis y demás. Centrar la atención en ese flujo respiratorio, y también, no de una manera rígida, ¿no? Sino moverla con flexibilidad también hacia lo corporal, ¿no? Sentir también, ¿no? La posición del cuerpo, ¿no? Las sensaciones que tenemos, distenderse, ¿no? Relajarse, ¿no? Abandonarse corporalmente, pero no abandonarse en una postura de estar ahí espachurrado, ¿no? Sino desde una compostura, ¿no? En la que haya firmeza, estabilidad, ¿no? Apertura y demás, ¿no? Bueno, la postura que ya hemos hablado y que ya hemos visto y que ya conocemos, y bueno, que está por ahí también en otras explicaciones, ¿no? Los ojos los mantenemos abiertos, también se puede meditar con los ojos cerrados, ¿no? Los ojos abiertos también es una manera de mantenernos en relación
con el espacio, ¿no? Con lo espacial, con el entorno, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y también con nuestra propia espacialidad, ¿no? Con el espacio que ocupamos, por así decirlo, ¿no? Tenernos también presentes, ¿no? Somos un cuerpo-mente, ¿no? Y también una manera de mantenernos anclados, ¿no? Como echar un ancla de alguna forma, y no, ya veis que incluso con los ojos abiertos tendemos muchas veces a irnos, ¿no? A dormirnos, ¿no? Incluso a tener ensoñaciones, ¿no? Con los ojos despiertos, etc. Entonces, conviene mantenerlos abiertos, vaya una palabra, ¿no? Y la actitud fundamentalmente es la de estar tranquilo, ¿no? La de estar quieto y tranquilo y la de no buscar ni pretender nada, sino simplemente mantenerse vacío, ¿no? Mantenerse desasido o desapegado de cualquier eh, contenido que la mente nos presente, sea del tipo que sea. Y esto nos lleva a un potencial mayor, ¿no? Una capacidad mayor, a desarrollar una mayor capacidad para ahondar más, ¿no? Por eso el asunto de la trascendencia, ¿no? También, ¿no? Es decir, abrirse a lo trascendente, ¿no? Claro, esa subjetividad, ¿no? Que se experimenta a sí misma en nosotros, que llamamos conciencia, eh, el, no la podemos ubicar o delimitar, está abierta a algo, digamos, ¿no? que la trasciende, ¿no? Que lo podemos denominar de unas maneras o de otras, o mejor no lo denominamos de ninguna manera, ¿no? Pero es interesante, en relación a las próximas semanas, también ver qué es lo que eh, personas, ¿no? O personalidades, ¿no? Que a lo largo de la historia han tenido una, eh, un tipo de experiencias habituales no ordinarias, ¿no? Que, cómo han eh, descrito, ¿no? También, ¿no? Estas fuertes intuiciones, ¿no? En relación con lo trascendente, ¿no? En este caso Ibn Arabi, ¿no? En el sufismo y tal, pero también otros autores que son muy interesantes, los que también hemos hablado otras veces, ¿no? Como el maestro Eckhart o, bueno, Chuang-Tzu, en fin, ¿no? Dogen, ¿no? Hay tantos y tantos, ¿no? Así que esta etapa, vamos a decir, vamos a cerrarla un poquitín, ¿no? Y a partir de la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a ver, ¿no? Cómo, digamos, cómo podemos relacionar esta manera de entender la vida, ¿no? La realidad, ¿no? Lo existencial, ¿no? Por ejemplo, en Ibn Arabi, y cómo esto lo podemos recepcionar, ¿no? O escuchar desde la actitud meditativa, ¿no? Que es mucho más, permite permearse mucho mejor, ¿no? De ese tipo de, bueno, de ideas, ¿no? Pero basadas ya digo, en experiencias o en intuiciones que parten de estados de conciencia que no son ordinarios, pero que luego coinciden, ¿no? En diferentes latitudes, en diferentes épocas, entre unos y otros personajes, ¿no? Y bueno, básicamente esto, ¿vale? Quedamos con eso y al miércoles empezaremos un poquitín a hablar, ¿no? De eso, ¿no? Que cómo entiende la realidad, ¿no? Ibn Arabi, por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos empezar, si queréis leeros un poquitín, ¿no? ¿Quién era este Ibn Arabi, no? Pues lo tenéis ahí en la Wikipedia o vamos, ¿no? Mirar un poquitín si queréis y tal. Haré alguna mención, pero bueno, no vamos a hacer aquí no nos vamos a quedar con el tema histórico, ¿no? Darle un vistazo y tal, ¿no? Para ver quién era y tal. Y vamos a ir un poquitín al grano, ¿no? De cómo él entiende
la realidad, ¿no? Y ¿no? El lugar, ¿no? que ocupa el hombre o el ser humano, ¿no? en el concierto universal. ¿no? Bueno, pues ya